Buenas noches, queridos estudiantes. Esperemos unos 5 minutitos para esperar y ver si se conecta alguien más y si no, ya para seguir con el tema de hoy. Listo. Ahora sí les voy a compartir la clase de hoy que hablaremos sobre función de reproducción. Listo. Ya, listo. Los seres vivos intercambian materia y energía. Esto lo realizan con el medio para llevar a cabo la función de nutrición. Mediante la función de relación, captan la información del entorno, la procesan y elaboran así respuestas. Y y con la reproducción, en cambio, estas forman nuevos individuos.
La función de reproducción, en cambio, consiste en la formación de nuevos organismos semejantes a sus progenitores. Estos descendientes compensan las pérdidas producidas por la muerte de individuos de la especie. Por tanto, aunque la reproducción no es indispensable para la vida de un organismo, lo es en cambio para asegurar la supervivencia de su especie a través del tiempo. Estos seres vivos han desarrollado diversos métodos de reproducción. Cabe recalcar que antes de eso tenemos que recordarnos sobre que los organismos unicelulares son los seres vivos que solo tienen una célula. En este caso sería un ejemplo la bacteria. Y los organismos pluricelulares son los seres vivos que tienen dos o más células. Esto tienen que tomar muy en cuenta, ya que en los organismos unicelulares todo el ser participa en la reproducción. Su única célula se divide para formar dos células hijas en los organismos unicelulares. En cambio, en los organismos pluricelulares, la división de cada una de las células permite al individuo crecer, renovar y reparar sus tejidos. Mire, existen dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, acá. Mire, los organismos unicelulares, como les mencionaba, los organismos unicelulares son en los que todo el ser participa en la reproducción, o sea, toda la celulita participa en la reproducción y se divide en dos. Toda esta célula participa en la reproducción y así se divide en dos. En cambio, en los organismos pluricelulares existe una sola célula, pero la división de cada una de estas células permite al individuo crecer, renovarse y reparar sus tejidos. Cada una de estas celulitas que yo tengo aquí, mire, cada una de estas produce un ser vivo nuevo. En cambio aquí, una de ellas se divide para producir a uno solo. Listo. Ahora, no se cambia. Ya. Ahora nos vamos con los tipos de reproducción. Existen dos tipos de reproducción. La asexual, que es a partir de un fragmento del progenitor o de unas células, y en este caso serían las esporas, se genera un nuevo organismo. Como ejemplo, como les mencionaba, tenemos la espora. Y en la reproducción sexual, en cambio, tenemos para la formación del individuo se necesita la unión de dos células especializadas llamadas células protectoras o gametos. El resto de estas células integran a los organismos con reproducción sexual. Estas células son las somáticas o vegetativas, las cuales se forman en los distintos tejidos que ya veremos a continuación. Pero en sí hay dos reproducciones. La asexual, como tenemos en la foto, miren aquí, es a través de la espora, en este ejemplo. Y en cambio la sexual es especializada por las células reproductoras o gametos. Miren, aquí está el gameto masculino, que es el espermatozoide, y el femenino, que es el óvulo. Y en cambio, en la asexual, en este ejemplo, tenemos la espora, que está constituida por membrana interna, por el citoplasma, el córtex y la cubierta de la espora. Miren aquí, y el exosporio. Listo. Este es de la espora. Y en cambio, en la reproducción sexual, son células reproductoras o gametos, que es el gameto llamado espermatozoide y el gameto es, en cambio femenino, llamado óvulo. En los tipos de reproducciones pluricelulares, recuerden que teníamos dos reproducciones, las unicelulares y las pluricelulares.
en las reproducciones de los pluricelulares, vamos a hablar sobre la reproducción asexual. Mire, existen dos tipos de reproducción asexual. La reproducción asexual vegetativa, que en este caso sería de las plantitas, y la reproducción asexual por esporas. Estos dos tipos son en la reproducción pluricelular. Bueno, como tipo de la reproducción asexual vegetativa, tenemos la gemación. La gemación nos dice que en este tipo de reproducción es un conjunto de células que se diferencian sobre la superficie del organismo como un abultamiento. Miren ustedes, aquí está el abultamiento que crece por repetidas divisiones celulares hasta formar así el otro individuo. Se forma primero de la célula de la gemación, crece un abultamiento y así crece, crece, crece hasta formar otro individuo. Mire, y así alrededor de mucha gemación de varias células forman una colonia. Mire, todas estas a través de la gemación, que es una reproducción asexual de los pluricelulares, es una reproducción vegetativa. Mire, produce la célula un abultamiento que crece en repetidas divisiones celulares hasta que forma otro individuo. Miren ustedes aquí, esta es la gemación. Ahora nos vamos a la escisión. En cambio, esta nos dice que es una estrategia de un individuo adulto. Por ejemplo, esta se fragmenta longitudinalmente o transversalmente. En este caso está transversalmente, dando lugar al menos a dos individuos o en este caso tres. Miren, y estos reciben el nombre de estrobilación. Miren, se cortan tres de forma transversal o longitudinal, en este caso es transversal, y estos tres forman nuevos individuos. Miren, aquí están los tres. Forman los nuevos individuos. Y esto los hacen por un proceso de escisión, que quiere decir escisión, que es el corte transversal o longitudinal para formar así dos o más individuos. En este caso, miren ustedes aquí tenemos tres. Van a formar tres individuos. La fragmentación, en cambio, se basa en la generación de nuevos individuos a partir de un fragmento y se da en los vegetales. Recuerden ustedes que en jardinería nosotros utilizamos esto para la multiplicación de esquejes. ¿Qué es la palabra esquejes? Es nada más y nada menos que este trocito o este pedacito que nosotros hemos sacado de nuestra plantita. Estos esquejes nos sirven para nosotros plantar en otro suelo, en otro tipo de suelo tal vez, y así poder, ¿cómo sería? Poder generar más hijitos, como decir, de esta plantita. Estos son los esquejes. Se le corta. Compañerita, buenas noches, chicos, buenas noches. Buenas noches, licenciada. No sé si está por ahí la estudiante Pajuña, la señorita Pajuña, no está la señorita Pajuña, ya listo. Solamente quería preguntar si está la señorita Pajuña nada más. Gracias, compañera, gracias, chicos. Ya, un gusto. Listo. Entonces mencionamos. ¿Qué son los esquejes? Los esquejes son estos tipos de cortes que nosotros realizamos a nuestra plantita.
¿Para qué mencionaba yo que servían estos esquejes? Para sembrarlas y así tener varias plantitas de una misma especie. Listo. Ahora vamos a otro tipo, que es la regeneración. Y esta se da en animalitos o en plantitas también. Esta no se considera como un proceso de reproducción del individuo entero, ya que como su nombre lo dice, la regeneración solo de una partecita de estas. Miren ustedes aquí, al momento de, nosotros tenemos en este ejemplo una estrellita de mar. A esta estrellita de mar se le ha fragmentado una de sus extremidades y estas, por regeneración, vuelve a crecer. Mire, vuelve a regenerarse su extremidad. Mire, solo regenera, recuerden, una parte de su tejido perdido, ya que tal vez pueda haberla perdido bajo alguna situación de peligro y esa es su forma de adaptación al peligro. Por ejemplo, también los reptiles al momento de perder su colita. Eso también lo hacen ellos, tal vez si se encuentran en bajo peligro o tal vez los agarran de la colita y estos qué hacen. Se fragmentan y así pueden huir. Y después existe la regeneración en la cual le vuelve a salir su colita. Este es otro tipo, la regeneración. Listo. Tal vez tenemos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Díganme nomás sin ningún problema. Listo. Bueno, entonces ahora nos vamos con la reproducción asexual por esporas. Recuerden que había dos tipos de reproducción pluricelulares. Ya hablamos de la reproducción asexual vegetativa, que era la gemación, la fragmentación, la regeneración, la escisión. Todas esas son de reproducción asexual vegetativa. Y ahora, en cambio, vamos a hablar sobre la reproducción asexual, pero por esporas. Por esporas. En este caso, la espora es una estructura resistente que puede ser haploide o diploide. Tal vez alguien me puede decir que es haploide o diploide. Haploide es cuando solo tiene un cromosoma. Y diploide, en cambio, es cuando tiene dos conjuntos completos de cromosomas. En el caso de la esporulación asexual, las esporas se generan por mitosis y a esto se le llama mitosporas. Las mitosporas pueden generar un nuevo individuo idéntico al progenitor. Este tipo de reproducción se da en algunos casos como en los hongos. En los hongos, que es un claro ejemplo que ya que estos se reproducen por esporas. Miren, aquí en esta fotito tenemos el ciclo del musgo, en el cual las cápsulas con esporas germinan, crecen los gametos, se fijan al suelo mediante las rizoides, que son como las raicitas, y así se produce ya
la, la producción de un musgo. Listo. Hemos hablado de la reproducción asexual por esporas, que era el otro tipo de reproducción de los pluricelulares. Ahora vamos a hablar sobre otra reproducción que es la sexual. Todo lo que habíamos hablado anteriormente es la asexual, tanto vegetativa como la reproducción por esporas. La vegetativa serían las plantitas y por esporas serían, en un claro ejemplo, los hongos o los musgos también es otro ejemplo. Ahora nos vamos a hablar a la reproducción sexual. En la reproducción sexual, más frecuentemente en los organismos pluricelulares, se desarrolla en las siguientes etapas. Una etapa de estas es la gametogénesis, que este es el proceso de formación de células reproductoras o gametos, que se caracterizan por contener la mitad de cromosomas que una célula somática. En este caso, eh, la gametogénesis es el proceso de la formación de células reproductoras o gametos. Punto. Que contiene la mitad, como decía, de los cromosomas de una célula somática. En este caso, si nosotros hablamos de isogamia, esto quiere decir que cuando todos los gametos generados por los individuos de una misma especie son iguales entre sí, eso es la mesogamia. Son los gametos de una especie y estos gametos son iguales entre sí. En cambio, la anisogamia son los gametos presentes pero de diferentes tamaños. En este caso, los femeninos son mayores y a estos anisogamias los llamamos macrogametos. Y en cambio, a los masculinos, que en cambio son menores, se llama microgametos. Recuerden. En la ansiogamia, los gametos presentan diferentes tamaños. Los femeninos son de mayor tamaño y se llaman macrogametos. En cambio, los masculinos son de menor tamaño y se llaman microgametos. Y hay otra también que se llama la ogamia, que en cambio son los gametos que presentan diferente tamaño y forma. Recuerden que en el otro eran de diferente tamaño nada más. En la anisogamia eran de diferentes tamaños, masculino y femeninos. En cambio, en la isogamia, los gametos generados por los individuos eran iguales entre sí, tanto en tamaño como en forma. Y ahora, en cambio, en la ogamia, son gametos que presentan diferencia en su tamaño y en su forma. Y los nombres varían según se trate la especie de los vegetales o de los animales. Esta gametogénesis tiene lugar a partir de células precursoras presentes en los órganos sexuales. Estas células son llamadas las células madres o precursoras de gametos. Estas entran en la división de la mitosis y dan lugar a los gametos por meiosis. Miren, aquí entra en la mitosis y después se realiza la meiosis. En cambio, la meiosis es un proceso de división celular reduccional, ya que las células hijas tienen la mitad de la donación cromosómica de la célula madre. Recuerden, a través de los procesos, la célula madre es la única que tenemos nosotros aquí. Esta es la célula madre. Realiza la mitosis, perdón, y de ahí realiza la meiosis y estas células hijas tienen la mitad de la donación de los genes. Ya. Estas células de los que son células diploides pasan a ser haploides. Las células diploides ya mencionamos y eran células que tienen dos cromosomas y las haploides que tienen un simple cromosoma.
La meiosis consta de dos divisiones. En la primera se separa los cromosomas homólogos, que quieren decir homólogos iguales, y se reduce el número de cromosomas a la mitad. Miren ustedes, en la mitad. Aquí se reducen a la mitad y en cambio en la segunda división son muy similares a la mitosis. La meiosis en la primera división y la mitosis en la segunda. Listo. En los órganos que solo producen un tipo de gametos reciben el nombre de unisexuales. Estos se diferencian entre hembras y machos. Estos pueden ser morfológicamente parecidos o presentar también diferencias externas, pero en sí a todo esto se lo llama disformismo sexual. Recuerden, los organismos que solo producen un tipo de gametos reciben el nombre de unisexuales y estos se diferencian entre machos y hembras. ¿Alguna pregunta tal vez sobre la reproducción sexual y la gametogénesis o de la célula madre, en la meiosis, en la mitosis? ¿Alguna pregunta? Listo. Nos vamos a la fecundación. La fecundación es la función del gameto femenino con el gameto masculino y da lugar a la célula o cigoto. ¿Qué quiere decir la célula cigoto? Es cuando ya se forma a través del gameto femenino con el gameto masculino. Esto es al momento de ya fecundarlos, da lugar al cigoto, el cual es diploide. Diploide ya mencionamos que era dos cromosomas. En este caso, el gameto femenino, el cromosoma de la mujer y del hombre. Listo. La fecundación se denomina cruzada cuando se une un gameto femenino y uno masculino procedentes de dos individuos distintos. Para que se pueda producir la fecundación cruzada en los organismos hermafroditas, ¿qué quiere decir hermafroditas? Que estos poseen un mecanismo que evita la autofecundación. ¿Cómo sucede? En los casos que sí, que hemos visto día a día, cuando un hombre y una mujer producen la fecundación. Listo. Los órganos productores de estos gametos maduran en momentos distintos. Por ejemplo, en los lirios, que son las plantitas, los granos de polen maduran antes de los sacos embrionarios, que en cambio sería en los seres vivos, en este caso en las mujeres. En otros casos, en cambio, la situación de los órganos sexuales impide la autofecundación. Es así que ocurren algunos anilidos, que tienen los órganos reproductores masculinos y femeninos en segmentos sucesivos. Respecto a los animales, en cambio, distinguimos nosotros entre la fecundación externa o la interna. La fecundación externa, en cambio, es cuando los óvulos y espermatozoides son liberados en el agua y se requiere la formación de miles de gametos para asegurar que unos pocos de estos se fecunden. Este es un tipo de fecundación propio de invertebrados acuáticos y de los peces, la fecundación externa, que es cuando son liberados en el agua y así se forman miles de gametos para poder asegurar que algunos pocos de ellos se fecunden.
Un claro ejemplo de la fecundación externa son los peces o los anfibios. A pesar de presentar esta fecundación externa, realizan acoplamiento para favorecer la sincronización en la expulsión de estos gametos. De esta forma, se asegura el mayor número posible de fecundaciones en los anfibios. En cambio, la fecundación interna es una fecundación de los gametos en el interior del cuerpo de un individuo progenitor. Este individuo progenitor en este caso sería la hembra, donde los machos depositan los espermatozoides en las vías genitales de la hembra y este proceso tiene lugar en la cópula, que este lugar sería el ovulito. La fecundación interna es el recurso más utilizado por los animales adaptados al medio terrestre. En algunos moluscos y antrópodos no se produce la cópula y el macho en cambio deposita sus espermatozoides dentro de un estuche protector que la hembra recoge o introduce a su cuerpo. La fecundación interna también tiene más ventajas que la fecundación externa, ya que si hacemos un recorderis, la fecundación externa es cuando son liberados en el agua y estos requieren de una formación de miles de gametos para así asegurar que unos pocos se fecunden. En cambio, en la fecundación interna es más posible que exista el cigoto. El cigoto era cuando ya está fecundado el óvulo. Mire, como decía, unas ventajas que presenta esta fecundación interna sería la producción de pocos gametos en comparación con la que se producen en la fecundación externa. Y así existiría un ahorro en este caso, en la fecundación interna. La supervivencia también de estos gametos es mayor, ya que no están expuestos a condiciones ambientales desfavorables o a depredadores, como en la fecundación externa. Y las posibilidades de encuentro de los gametos son en una fecundación muy alta. Miren, aquí está el ovulito con los espermatozoides para así formar el cigoto. Miren, aquí está, para formar el cigoto. Tal vez tienen alguna pregunta de la fecundación interna, externa o de la fecundación en sí. Después de esta fecundación, existe ya el desarrollo embrionario. Una vez que se ha llevado a cabo la fecundación, el cigoto inicia una serie de divisiones mitóticas y de posteriores diferenciaciones celulares, hasta constituir un organismo pluricelular similar a sus progenitores. En las primeras fases, después de la fecundación, las sustancias contenidas en el citoplasma del óvulo que se ha fecundado nutren a las células descendientes de este hasta el momento en que se implante en la estructura encargada de proteger y alimentar al embrión. Por esta razón, en la mayoría de las especies, el óvulo contiene una gran cantidad de sustancias nutritivas y es una célula de tamaño mucho mayor que el espermatozoide. El óvulo, como ustedes vieron en la anterior fotito, es mucho más grande que los espermatozoides. Miren, aquí está el óvulo
Y miren el tamaño de los espermatozoides. El óvulo es súper más grande que los espermatozoides. Y por esto, como el óvulo es más grande, tiene gran cantidad de sustancias nutritivas para así producir el cigoto. Listo. Otros tipos de desarrollo embrionario son los ovíparos, los vivíparos y los ovovivíparos. Las características, en cambio, de los ovíparos en el desarrollo embrionario se producen en el interior de un huevo, gracias a las sustancias nutritivas de este que contienen en forma de vitelo nutritivo. Miren, el huevo contiene todos los nutrientes para así formar a un ser vivo. Nutren al embrión durante su desarrollo. En el caso de los animales acuáticos, para evitar que los huevos sean desplazados por el agua, estos poseen mecanismos de flotación. Y los huevos depositados, en cambio, en el medio terrestre están recubiertos de una envoltura protectora para evitar su desecación. Miren, al momento, en los ovíparos, en este caso, en el medio terrestre, serían un ejemplo las tortuguitas. Las tortuguitas siempre depositan sus huevitos, en este caso, en el mar, bueno, en las orillas del mar, y estos tienen una envoltura